Por ejemplo, de Liga MX Femenil me agrada bastante que al menos no lo hayan mandado a ViX Plus, que tengas que pagar para verlos, porque eso ya era restringirlo mucho más, ¿no? Entonces también es una cuestión que no impacta mucho en el fútbol femenil. Digo, a final de cuentas, si lo que se quiere dar es un foco como tal y generar ídolas femeninas, ¿no? Del deporte aquí en México, hablando concretamente del fútbol, pues va a ser muy complicado que lo logres si no tienes el difusión, ¿no? Si no tienes dónde verlas. Mucha gente igual se entera de eso porque ve resúmenes y demás cuestiones, pero pues, si no les das el acceso por TV abierta, va a ser muy difícil que tengan el foco que de verdad deberían tener. Anécdotas, experiencias, memorias, amor a la camiseta. todo gira alrededor del aficionado. FanFest Podcast presenta La historia detrás del fan. Bienvenidos a otra semana de FanFest Podcast. Tengo el enorme gusto que me acompañe mi compañera y amiga Carla Valdés. ¿Cómo estás, Carlita? Buen día. Hola César, muy bien, todo excelente por acá. Sabemos que es época de calor, eso ya es un tema para romper el hielo, ¿no? En todas las conversaciones. Pero pues también si los supermercados tienen su Martí Miércoles de verduras, nosotros ¿por qué no podemos tener el Martí Miércoles de FanFest Podcast? Completamente de acuerdo. Y la historia de esta semana, Carla, pues nos trae a una persona que es realmente un apasionado de los deportes, no solo del fútbol, también del fútbol americano, nacional y obviamente de Estados Unidos, grandes ligas. Le gusta todos los deportes y sobre todo tiene pues un cierto apartado de analizar jugadas, que eso es pues poco usual, pero que poco a poco se ha ido generando este tipo de contenido y lo agradecemos todos los fans del deporte porque es un complemento a lo que nos brindan pues los programas en general que suceden en la televisión. Tenemos un enorme gusto que nos acompañe en esta semana a Carlos Avilés. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, César? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo están? Pues primero que nada, agradecer la invitación. Y pues sí, como bien lo comentaste, César, soy aficionado como tal, básicamente en la mayoría de los deportes, casi todos los que implican un balón o una pelota. De algunos más que otros, les he ido agarrando también cariño conforme el pasar de los años y conforme los he estado aprendiendo mucho más, pero sí, creo que soy un gran fanático de los deportes en general y me llaman mucho la atención, incluso pues también hay las luchas, ¿no? Que igual también es algo que me llama muchísimo la atención. Y pues como este espacio se llama FanFest Podcast, es el espacio de los aficionados y tú dices que unos deportes más, otros menos. ¿Cuáles son esos deportes del que eres más aficionado? Pues si los tendré que jerarquizar, yo creo que el primero sería obviamente el fútbol. Creo que es como que el primero que me llamó la atención y demás cosas, sobre todo por la cercanía que tenía, pues es quizá el que más he practicado desde que era un niño. De ahí yo creo que sería el fútbol americano. Bueno, de fútbol soy aficionado a las Chivas como tal. Mi primer equipo, mi primer amor, digamos, hazlo así. De manera nacional, de manera internacional, obviamente el Real Madrid. Por ahí quizá de repente apoyaré a otros como Manchester United o Milan quizá, pero digamos que los de fijo, de cajón, los que siempre voy a apoyar van a ser Chivas y Real Madrid. De fútbol americano soy muy aficionado de los Dallas Cowboys. Si quieres después más adelante platicamos cómo surge ese amor por la estrella solitaria. Después yo creo que vendría el béisbol, que serían los Dodgers. Finalmente creo que por ahí también vendría un poco el básquet, bueno, quizás la lucha libre, quizás creo como lo que más me llama la atención, sobre todo porque son deportes que he visto desde muy pequeño y que me han llamado la atención estar ahí al lado trabajando con ellos. Y el básquetbol yo creo que sería quizá también un deporte que me llama bastante la atención. De ahí soy fan de los Lakers, de Los Ángeles, pero me he hecho fan como tal un poquito más hacia acá, cuando llegó LeBron, por ejemplo. Quizá me declaro como un seguidor más de básquetbol de LeBron que de los equipos, porque en un momento también apoyé al Heat cuando estaba LeBron ahí, a los Cleveland, también por ahí me llamaba un poco la atención. También un momento apoyaba a Dallas cuando estaba Dirk Nowitzki, me gustaba también mucho cómo jugaba, entonces, pero hoy en día digamos que soy fan de los Lakers. Incluso mira, tengo aquí mi playera de los Lakers de Los Ángeles, una gorrita de los Dodgers, entonces pues ahora LA me ha ganado mi corazón, pero es digamos mi top 5 sería eso.
Pero, ¿cómo fue ganándote cada uno de estos equipos su cariño, su amor? ¿Qué te llamaba la atención, sobre todo de cada uno de estas franquicias que has mencionado? Pues si quieres, empezando por el fútbol, eh, toda mi familia, al menos paterna, es Chiva, y por ejemplo mi mamá es Águila, y también gran parte de su familia es entre americanistas y cruzazulinos. Pero como tal, ellos, digamos, nunca me inculcaron el hecho de que o tú tienes que ir a las Chivas, o tienes que ir a la América. O sea, ellos siempre me dieron como libertad, y aparte de niño, pues era el típico niño que salía a la calle con todas las playeras de todos los equipos de fútbol, ¿no? O sea, tenía de Morelia, del Santos, del Toluca, de todos los equipos. Pero digamos, cuando empiezo a agarrar un poco más de conciencia, es cuando llega Chivas, bueno, ese año que tiene Chivas de 2003 a 2004, tenía yo 7 años, 7, 8 años. Eh, y quien básicamente me hizo ser aficionado al Guadalajara fue el Bofo Bautista. Creo que es de mis jugadores favoritos quizá de la historia, al menos hablando aquí en fútbol nacional. Era un jugador que me gustaba bastante, sobre todo pues, por la irreverencia que tenía, ¿no? Y estas cosas de lanzar el zapato y festejar, y las celebraciones que tenía, fue algo que me llamó la atención. Entonces, a pesar de que toda mi familia es chiva, digamos, no tuvieron como tal esa influencia de obligarme a hacerlo, sino yo fui libre de decidir, lo hice o precisamente por el Bojo Bautista, y me gustaba cómo estaban jugando en ese momento. Eh, el Real Madrid también era un equipo que me gustaba mucho. De hecho, mi primer playera del Real Madrid tenía el 5 de Zidane atrás, porque era pues, de los jugadores que más me gustaba ver, pero también me tocó mucho crecer con esa época de los Galácticos, ¿no? De Roberto Carlos, de Ronaldo, también después cuando llega el Robinho, que estaba todavía Figo, Casillas. Entonces me gustaba mucho ese equipo verlo, que quizá pues, no ganó tanto como se tenía planeado que lo hiciera, pero fue un equipo que me llamó bastante la atención. El caso de Dallas y del fútbol americano es muy curioso, porque a mí de más joven el fútbol americano se me hacía muy tedioso, ¿sabes? Esta cuestión de que duraba 3 horas, y por ejemplo, digo, no sé si tú te acordarás, César, antes en Galavisión, cuando existía Galavisión, era primero pasaban los partidos de NFL y acabando pasaban lucha libre, ya sea AAA o el Consejo, algunos de los dos lo pasaban. Entonces me hacía muy eterno, porque yo le cambiaba y decía, es que todavía no empiezan las luchas, porque todavía está el partido y no se acaba y demás. Pero de repente empecé a agarrar cariño, le empecé a medio a ver, y recuerdo que cuando me enamoré como tal del americano, fue el Super Bowl 41, si no estoy mal, que es el de Chicago contra Indianapolis, que se juega, si no estoy mal, en Miami. Ese Super Bowl fue el boom para mí, para enamorarme del americano, sobre todo porque fue un juego, creo que muy espectacular. O sea, en ese momento pues, yo no lo sabía, ¿no? Porque no era tan aficionado del americano, pero Chicago era un buen equipo, Indianapolis pues también buena defensa, y tenía pues Peyton Manning, que venía con esta dinastía que quería hacer crecer Indianapolis, y fue un partido que me enamoró pues, desde la primera jugada, ¿no? Porque la primera jugada es patada de regreso de que va hasta la zona de anotación, y dije, wow, qué emocionante es esto. Y de ahí siguen ya demás cuestiones como que Indianapolis comienza a dominar el partido, luego Chicago se empieza a acercar también, pero fue un super, también por ejemplo ver a Prince en el medio tiempo del Super Bowl, ¿no? O sea, yo no sabía que había ese tipo de espectáculos. Fue algo que sí me llamó mucho la atención, sobre todo por el espectáculo que ofrecía. Comencé a seguir más de ahí en adelante el fútbol americano, y al final de cuentas me termino de enamorar de Dallas, perdón, por Don Antonio Romo. Creo que para mí es de los mejores jugadores que he visto en Dallas, quizá junto con Des Bryant, de Marco Murray, por ahí quizá Jason Witten. Pero a Tony Romo me gustaba mucho. Creo que no se le valora tanto como debió haber sido en su momento con Dallas. Creo que Tony Romo, si bien no era un quarterback élite, porque no lo era, sí era un muy buen quarterback, que desgraciadamente le faltó ataque, le faltó herramientas arriba, como por ejemplo hoy Dak, que por ejemplo también es un buen quarterback sin llegar a ser élite, pero él sí ha llegado a contar con más herramientas que por ejemplo las que contaba Romo, ¿no? Antes Romo, yo me acuerdo que nada más era Romo, Witten y Des Bryant, y de Marco Murray corriendo el balón cientos y cientos de yardas. Entonces creo que sí fue un equipo que le faltó un poquito más de apoyo en ofensiva, pero a final de cuentas Tony Romo me termina de enamorar también, sobre todo por lo que hacían. Incluso recuerdo que había partidos donde Dallas llegaba con el último drive del partido, con menos de un minuto, como recorrer casi todo el campo, y Romo lo hacía sin ningún problema. Entonces fue precisamente por eso. De los Dodgers, eh,
al béisbol le tengo un cariño muy importante también por lo que es lo que es el béisbol y la lucha libre por mi abuelo. Él sí me inculcó como tal ver esos deportes, porque el béisbol también se me hacía un poco tedioso, pero conforme lo estaba viendo con él y demás cuestiones, creo que me gustaba bastante. De los dos ya no me tocó como tal ver tanto la época de Valenzuela y demás, pero ese digamos que sí fue un equipo más por influencia de mi abuelo, pero sí lo disfruto bastante, sobre todo hoy en día, pues tener ahí a Julio Urias y después de ver todo lo que ha logrado el Culichi, pues sí me ha llamado bastante la atención y disfruto mucho de los Dodgers. Y ya bueno, el caso pues como tal de la lucha libre, eso también por parte de mi abuelo, es un deporte que me sentaba con él todos los sábados, domingos, a verlo cuando lo transmitían en televisión, abierta casi de niño, casi no fui a arenas, fíjate que eso sí, de niño casi no fui a arenas, lo veía casi todo por televisión, pero eh, es un deporte muy importante para mí, o sea, las historias y todo eso me atrapaban de niño y tú te las creías, ¿no? Ver que el vampiro con cibernético peleaban en un panteón y lo enterraban ahí, o el Undertaker, tus poderes te los creías y todo, entonces era algo que me llamó mucho la atención y me atrapaba bastante. El creerte, pues tú el luchador y meter la entrada y demás cuestiones era algo bastante influyente para mí, sobre todo también místico, que es creo que el luchador más importante de quizá del siglo XXI en México, el que ha tenido el boom más grande. Creo que nadie ha llegado a superar hasta el momento lo que ha logrado él como tal, como una figura de la lucha libre. Entonces creo que también él influyó mucho para terminar por enamorarme de la lucha libre. Y del baloncesto, pues ya lo dije, creo que sí llegaba a ver en sus tiempos cuando pasaba, me acuerdo en Azteca 7 mucho, a veces los partidos diferidos, igual estaba esta promoción que tenían con la Nájera y demás cuestiones, entonces sí fue algo que empecé a ver un poquito antes, pero igual no me atrapaba tanto, ya cuando te digo que empecé a ver jugar a Dirk Nowitzki, me gustaba mucho cómo jugaban esos Mavericks, me gustaba después ver a LeBron con el Heat y después verlo con Cleveland, entonces fue algo que me fue atrapando más, pero sobre todo por este hecho de ver a LeBron, que a mí se me hace un espectáculo muy grande, digo, no sé si compararlo con Jordan sería lo correcto, porque es lo que todo el mundo hace y todo el mundo habla, sobre todo por esta cuestión de finales y campeonatos. Digo, yo no podía hacerlo porque no vi como tal a Jordan jugar de manera, pues sí, como en sus años buenos, pero sí es algo que me enamoró el baloncesto, sobre todo por LeBron, era por verlo jugar a él más que nada. Gracias, Tocayo, por compartirnos todo este journey que hemos pasado por todos los diferentes deportes. Principalmente me surgen dos preguntas. La primera es, hay una constante en, digamos, quien en México le va al América, en general le va al Real Madrid, en general le va a River, más o menos, y digamos el otro es Chivas, Barça y el Boca Juniors. ¿Por qué? O sea, me llama la atención, me salta el por qué, digamos, estos equipos son al revés, digamos, esa es la primera pregunta. Y la segunda es, mencionaste muchos canales de tele abierta y que se fue como ese acercamiento o cómo veías tú el deporte en ese momento. Sin embargo, ahorita nos están complicando cada vez más encontrar todos los deportes. ¿Qué opinas de esto también? Pues sí, creo que es algo que incluso me han comentado igual varios amigos, porque igual tengo amigos que son Chivas y, por ejemplo, le van al Barcelona, ¿no? Y a River. Y hay amigos americanistas, por lo general la mayoría de americanistas que conozco son fans del Real Madrid, ¿no? Entonces me dicen como esta cuestión de que es antinatural, ¿no? Tú deberías irle al Barça, o si le vas al Madrid tienes que ir a la América, pero creo que es también como esta cuestión desde el lado que se mire la moneda. Por ejemplo, pues para los madridistas, pues nosotros son los que son, siempre es el Barcelona, ¿no? Con la V del el Barcelona y todo ese rollo. Eh, Creo que es como esa cuestión de decir que es como que el equipo que más roba, según. Pero, por ejemplo, los de Barcelona dicen que no, que es el Real Madrid, porque en la época franquista y demás cuestiones, entonces se hace esta equiparación entre el hecho de que un equipo es como tal el que más roba y el que menos roba, y por ejemplo para los de Chivas, pues los que roban son el América, ¿no? Entonces tendría que ser como esa distinción entre nosotros somos Chivas, entonces tenemos que ser del Barcelona, ¿no? O los del América tendrían que ser del Madrid. Pero creo que es como esta cuestión más que nada como de perspectiva, digo, pues yo me enamoré del Madrid por esa cuestión de los Galácticos y después de, pues también llegar ahí, ver a Javier Hernández, ¿no? Representando al país, aunque también, por ejemplo, hubo una época en que pues, no era como tal fan del Barcelona, pero me acuerdo que tenía una playera del Barça, un azul turquesa que habían sacado y lo tenía con el estampado
de Giovanni Dos Santos, ¿no? Y también me gustaba mucho pues, ver a Ronaldinho y también tener ahí la representación de Rafa Márquez, pero al final de cuentas siempre el Madrid estaba por encima de eso, más allá de que deseaba el bien para los mexicanos o que me gustaban algunos jugadores de Cataluña. Sobre la cuestión, pues sí, era algo bastante muy bueno, digamos, porque te digo, yo me sentaba con mi abuelo a ver los deportes en televisión abierta. Me acuerdo que antes sí pasaban partidos de grandes ligas en el teleabierta, no recuerdo este canal, creo que era Canal 4 o Galavisión también, pero también en los momentos los llegaban a pasar. Te digo, los sábados, si no mal estoy, eran de Consejo Mundial de Lucha Libre y los domingos eran de Lucha Libre de AAA. También pues toda esta cuestión de ver los partidos de fútbol en televisión abierta, de ver la última jornada al mismo horario, ¿no? Y diferentes partidos que se ocupaban con los diferentes canales de televisión abierta y que sí, lamentablemente es algo que se ha ido perdiendo. Eh, Digo, es muy triste porque el hecho de que están repartidas en varias plataformas y aparte plataformas que pues, a veces sirven, a veces no sirven. Creo que el mundo del streaming es algo que al final de cuentas lo tenía que alcanzar. Creo que pues aquí en México ya llega un poquito tarde porque también es algo que ha perdido, digo, no sé si tiene tanto peso, pero al menos ya no está tanto el auge como en su momento era pues la cuestión de Netflix y demás cuestiones. Sí siento que pues si querían entrar a ese mundo del streaming es hacer como lo hizo la Premier League, la Liga o lo incluso la MLS ahora que está con Apple TV, del hecho de pues, transmitirlos en una sola plataforma, ¿no? Porque sí es algo muy tedioso de que tengas que estar teniendo contratadas varias plataformas para poder acceder a un partido, ¿no? Y que ni siquiera sabes si ese partido se va a ver bien o que vas con delay y demás cuestiones, ¿no? Incluso también pues, la televisión por cable a veces pues tiene esta cuestión de ir también un poquito más atrasada de lo normal. Digo, me ha pasado que estás viendo el partido de televisión por cable y de repente hay alguien que lo está viendo pues en otro lado y va más adelantado que tú y grita el gol y tú ya te spoileaste o cosas así. Pero sí es algo que antes me unía mucho, sobre todo, te digo, con mi abuelo para ver los deportes, también en su momento con mi papá, pero sí es algo que se ha perdido bastante. Por ejemplo, el caso de la lucha libre, pues hoy todo está por televisión de paga. También algo que creo que me acercó mucho a la lucha americana, a los Estados Unidos, era pues esta cuestión de verla en Canal 5, en Azteca 7, quizás sí diferidos de su horario habitual, pero era algo que te acercaba, ¿no? Que te llevaba a conocerlos y demás cuestiones que pues, fue tanto su impacto que llegaron a hacer un evento en vivo, ¿no? Bueno, 2 eventos en vivo hasta aquí, en la capital del país. Entonces, pues al mandarlo a señal restringida o únicamente a plataformas de streaming, pues sí hace que la gente se aleje un poco, ¿no? Hoy hay mucha gente que no sigue, por ejemplo, tanto la lucha libre americana, hablando concretamente de WWE, por esta cuestión de, pues, es un evento, o bueno, son eventos que son por una señal restringida, que en este caso es Fox Sports, en su momento fue 52MX o TBC Deportes, pero hoy es Fox Sports y es algo pues que no todo el mundo tiene acceso. Y al final de cuentas, pues si quieres ver los eventos grandes, pues tienes que pagar, ¿no? Porque ahora también está esta cuestión del pago por evento, ¿no? Porque hay eventos que pues, son más exclusivos y tienes que pagar por vuelo, entonces a la gente pues es algo que obviamente no le llama la atención, entonces pues prefiere verlo diferido otro día quizá, pero o en otro mes comprar el DVD o demás cuestiones o incluso comprarlo al siguiente día, ¿no? Yo igual me acuerdo que, por ejemplo, veía los eventos en vivo, bueno, en vivo en Canal 5, Azteca 7, lo que eran los eventos de Raw, SmackDown y los que eran pago por evento, pues tenía que esperarme hasta el otro día irme al tianguis ahí de mi colonia a comprar el DVD, ¿no? Pero sí no es equiparable pues, pagar 10 pesos, quizá 15 pesos por ese DVD a estar pagando mensualmente más de 200 pesos por ver quizá nada más como 3 eventos. Entonces sí es algo que se ha complicado mucho el acceso, pero pues a final de cuentas la gente hace sus esfuerzos para pagarlo. Digo, yo en plataformas como tal, ViX no lo tengo contratado, por ejemplo, hablando ya de los que pasan en streaming. Eh, ¿Qué más? Pues Paramount como tal no lo tengo contratado, que es lo que pasa en la Premier, pero como tengo Claro Video por el paquete que te ofrece pues, la compañía de teléfonos, pues ya con eso ya es un gasto menos, digamos. HBO no lo tengo, pero me prestó la cuenta un amigo, entonces pues ya de repente ahí veo, por ejemplo, Champions, igual lo mismo con Star. Entonces, y ves ahí partidos de Liga MX Femenil. Por ejemplo, de Liga MX Femenil me agrada bastante que al menos
no lo hayan mandado a ViX Plus, que tengas que pagar para verlos, porque eso ya era restringirlo mucho más, ¿no? Entonces también es una cuestión que no impacta mucho en el fútbol femenil, digo, a final de cuentas, si lo que se quiere dar es un foco como tal y generar ídolas femeninas, ¿no? Del deporte aquí en México, hablando concretamente del fútbol, pues va a ser muy complicado que lo logres si no tienes el difusión, ¿no? Si no tienes dónde verlas. Mucha gente igual se entera de eso porque ve resúmenes y demás cuestiones, pero pues, si no les das el acceso por TV abierta, va a ser muy difícil que tengan el foco que de verdad deberían tener. Híjole, Carlos, podría ir por dos vertientes de lo que nos acabas de comentar, pero no quiero desaprovechar esta oportunidad para que nos digas quién es tu abuelo, porque lo has mencionado mucho en este programa, lo has mencionado tanto en la lucha libre como en otros deportes. ¿Cómo vivías en tu infancia con tu abuelo estos deportes? ¿Gritabas, te emocionabas? Porque la forma en como lo has descrito, pues se ve que es alguien importante para ti. Sí, mi abuelo se llamaba Apolinar Avilés Martínez. Él, de hecho, falleció apenas en el diciembre pasado. De hecho, justo el día de la final del Mundial de Qatar. Pero con él disfrutaba bastante porque, o sea, sobre todo, más que nada, lucha libre y béisbol, que eran los deportes que a él le gustaba. Pero, por ejemplo, luego cuando estábamos viendo fútbol, a él no le llamaba la atención, ¿no? Pero, por ejemplo, si había un Chivas América, te decía, ¿quién está jugando? No, pues Chivas América. Ah, yo voy a América. Nada más como para molestarte. Y por ejemplo, el caso de la lucha libre, pues sí me sentaba mucho con él y era como de abuelo, ya va a empezar. Y ya nos metíamos y nos sentábamos ahí en unas sillitas o en la cama o en el sillón y ya nos poníamos a ver la lucha. Por ejemplo, mi abuelo me contaba mucho que tenía una relación muy cercana con Pierrot, entonces también fue como esa cuestión de que lo acercó también a la lucha libre y también él jugaba béisbol cuando era joven y demás. Entonces él era el que me iba llevando, me iba enseñando me explicaba pues por qué era un strike ese lanzamiento, por qué era una bola, por qué era de ese empatazo de foul, qué era un error, por qué se podían robar la base, cómo se la podían robar. Entonces él me fue llevando mucho a explicarme lo que era cuestión del béisbol y pues la lucha libre era algo que disfrutaba mucho con él, digamos que era como esos momentos, sobre todo porque, por ejemplo, en mi niñez, pues tanto mi papá como mi mamá trabajaban, entonces pues, me quedaba con ellos y pues estar siempre con mi abuelo viendo ese tipo de deportes, pues sí era algo que me acercó bastante a él. Y vemos ese acercamiento por los deportes, pero también mencionaba César por ahí que te gusta mucho analizar los partidos, que también has estado en un podcast analizando partidos. Cuéntanos un poquito de esa parte. ¿Cómo comenzó? Pues sí, he estado trabajando colaborando con unos amigos que nos hacemos llamar los técnicos de sofá, por ahí analizamos partidos concretamente del Guadalajara. Ellos se me han llevado también a participar en un programa que se llama En Exclusiva con Demetrio Madero, que Demetrio Madero era un jugador del Guadalajara, por ahí finales de los 80, principios de los 90, también fue un jugador muy importante en la defensa del Guadalajara. Yo, digamos que tenía un acercamiento porque sí, llegó un momento de que mi pasión, sobre todo por el fútbol, era tanta que era de estos eh, demasiado estigmatizados de fútbol, de que yo decía de que no, es que pues, no pude ir a tal evento porque tengo que ver el partido, ¿no? Buscaba la manera de informarme, buscar un radio para escuchar el partido. Ahora sí, no siquiera fueran de las Chivas, ¿no? O sea, aún así fueron, no sé, un Morelia Pachuca, un Toluca Santos, así, yo lo quería escuchar, lo quería ver. Y sí era como muy apasionado al fútbol, pero sí dejaba de lado cosas por estar presente en ese deporte, ¿no? Había muchas cosas que no hacía por estar con eso. Pero conforme fui creciendo y me fui, sobre todo por cuestiones de, de la escuela que iba trabajando y que iba trabajando temas de investigación sobre fútbol, me iba dando cuenta también que pues el fútbol o cualquier otro deporte, pues en cuestión de afición tiene que ser pues la cosa más importante de las menos importantes, ¿no? Y entonces comienzo a analizar porque sí veo que se decía mucho de que a lo mejor perdimos porque no le metieron, ¿no? O no sudaron la camiseta al 100 o no estaban totadas y demás cuestiones. Entonces yo decía, pues esas no son cosas tangibles, ¿no? ¿Cómo determinas que alguien no sudó la camiseta o cómo determinas que alguien no puso todo de 100? ¿Cómo determinas que alguien no puso el 100%? Entonces me gusta analizar esta parte técnica o analítica que le llaman del fútbol para ver eh, también por qué se perdió, ¿no? O por qué se ganó.
por ejemplo, me acuerdo que en esa ocasión que hablé con Dimitri Madero, hablé del clásico más reciente de Liga de Chivas América, donde pierde Chivas 4-2, que pues toda la gente también se volvió loca y pues querían correr ya al técnico, a todos los jugadores, porque cómo es posible que hubiera pasado eso. Y yo también en su momento pues me sentía como triste, pero pues dije, pues vamos a volver a verlo con calma y demás. Entonces ya viendo con calma, pues analizas que pues sí, América es un gran partido, pero pues tampoco fue el desastre de partido que muchos decían de Chivas, ¿no? Y que también tuvo buenas acciones, buenas cosas, que pues a lo mejor fueron errores que fallaron puntualmente, pero de ahí todo me fue encaminando a eso, ¿no? A saber distinguir entre ser un aficionado como tal, a saber llevarlo el deporte de una manera analítica y de una manera de investigación, ¿no? Entonces me llama mucho también eso de llevar el enfoque a lo social y a lo político y también entender que pues hay cuestiones que pasan, al final de cuentas es un negocio y tiene que estar de esa manera. Entonces también no dejarse llevar y guiarse por esto de no ser como las personas que pues porque perdió el equipo, el jugador no tiene derecho a pues, salir a pasear, ¿no? O estar en la calle, ¿no? Porque también mucho eso se señalaba y eso me molestaba, ¿no? Pues es que si perdió tiene que estar tirado allí en su cama, ¿no? Llorando porque perdió así como estoy yo, entonces pues no se trata de eso. Y pues eso es lo que me llevó también mucho al análisis y participar en estos programas. ¿Te imaginabas en algún momento toda esa pasión, en este caso por las Chivas, te iba a llevar hasta donde actualmente te encuentras? Porque no solo son técnicos de sofá, también tienes tu recorrido en los medios de comunicación con Babel, pero ¿cómo fue que diste ese paso de dejar de ser ya un aficionado pues, común y corriente viendo los partidos a realmente ya tomar conciencia y analizar pues estos puntos finos que a veces la gente no toma consideración y son la causa por lo cual cada uno de sus equipos pierde durante los partidos de cada semana? Pues realmente fue algo que me llevó a encontrarme como fue andando en el camino. Me acuerdo que, por ejemplo, eso de Babel, yo estaba en Twitter y seguía mucho pues, diversas cuentas y una vez retuitearon eso de que estaban buscando colaboradores y pues yo mandé mi CV y me quedé y tenía, si no mal estoy, 16 años cuando entré a Babel. Pero fue lo que me llevó pues, sobre todo porque creo que combiné las dos cosas que más me gustan o que más sé hacer, que es el deporte, que es lo que más me gusta, y de lo que siento que soy bueno haciendo, lo que es escribiendo. De eso me lleva como tal al mundo del periodismo en una época donde pues y sí era muy joven y pues también no sabía mucho qué hacer con mi futuro, a qué me iba a dedicar y eso me fue llevando a ese camino de ser, pues digamos, una especie de periodista. Y a fin de cuentas creo que también eso de entrar a Babel me ayudó bastante porque su línea editorial me gustó bastante, pues no era como tal esta cuestión de estar buscando el clickbait o cosas que solamente fueran como para generar clics y generar vistas, ¿no? O sea, sí, no era enfocarse bien en la nota y problematizarla. De hecho, me fue ayudando bastante, pues el hecho de también estar platicando con personas que pues nunca me imaginé, ¿no? Por ejemplo, ahí también con Técnicos de Sofá tuvimos una entrevista con Ricardo Lavolpe, tuvimos una también con Gonzalo Pineda, que por ahí están, o por ejemplo, hablar con Demetrio, fueron cuestiones que me fueron acercando a esta cuestión del análisis y de lo periodístico. Ahorita, por ejemplo, ya no estoy con Babel, pero estoy en otro medio que se llama Cifro Deportivo, y allí he empezado a trabajar como fotógrafo y, por ejemplo, lo que más fotografío son eventos de luchas y, por ejemplo, son cuestiones de pues, luchadores que yo veía de chiquito en la tele, ¿no? Como Pimpinela, Doctor Wagner, Charlie Manson, Electroshock, el Tejano Junior, y pues ahora yo fotografiarlos, hacerlos de frente, entrevistarlos y demás cuestiones, pues eso es algo que no, de verdad no me imaginé y hasta apenas estoy como canalizando, ¿no? Apenas el viernes tuve una función y estuvieron ahí Pimpinela, Doctor Wagner y dije, wow, o sea, pues yo las veía desde pequeño en la tele y ahora pues los estoy aquí de frente, ¿no? Y los tengo para entrevistarlos, tomarles una foto y también estuve llevado, por ejemplo, estuve como fotógrafo de cancha para la semifinal de América Tigres. Ahí sí me tocó estar como fotógrafo y también fue pues toda una total experiencia. Ya había estado en el partido contra Juárez, pero como prensa nada más ahí en el palco, pero ahora después de estar en la cancha, pues sí fue una vibra totalmente diferente. Incluso te comenté, ¿no? Que si no iba a que si iba a la final y posiblemente iba a ser como prensa, pero a ella no se dio la oportunidad porque como tal, el medio donde estoy es un medio, digamos, en comillas, pequeño. Y pues aquí la cuestión de la acreditación para la final ya no se ve con los clubes, sino se ve directamente con la liga y ahí es mandar ya hoja membretada y demás cuestiones y pues obviamente pues le van dando más importancia o más seguimiento a
a medios más grandes, ¿no? Más reconocidos, pero pues ahí hemos estado picando piedra, entonces sí se me ha hecho algo que la verdad, te digo que apenas analicé de lo que estoy viviendo, ¿no? De crecer con algo que yo veía de pequeño en la tele, ahora tenerlo ya de frente, pues también que me ha llevado a analizar y escribir sobre eso, pero te digo, es más que nada porque pues, lo encontré de suerte una vez y fue lo que me llevó pues, el deporte a hacer algo que me gusta y que sé, como es el escribir y el periodismo. Y como dice César, cada intervención pues, nos puede llevar a muchas vertientes diferentes porque tu historia es muy interesante, tocayo. Pero me llamó muchísimo la atención el tema que mencionaste sobre el fútbol, sobre los deportes, social, cultural. ¿Qué insights tienes, qué hipótesis tienes o cómo lo ves en ese sentido? Pues los primeros trabajos que empecé a hacer sobre eso era de llevar a la cuestión de el fútbol visto desde un ritual o incluso equiparándolo como una religión, ¿no? Porque si hay cuestiones de que se hablan de que, pues, por ejemplo, en la cuestión de lo visto como un ritual, pues son cuestiones de que llegar a la cancha y, por ejemplo, lo que hacen los futbolistas, ¿no? Que muchos tienen de que no, pues es que hay que entrar con el pie derecho a la cancha, ¿no? O van brincando de brinquito, es la cuestión de pues también los aficionados que pues llevan una especie de ritual y que pues lo demás es como eh, digamos, es como una iglesia, por así decirlo, donde lo profano sería en esta cuestión el equipo visitante, ¿no? Que es algo que tienen que llenar, que es esta cuestión que siempre está en el deporte, que es pues esta cuestión como el bien y el mal, que sería pues el bien lo que yo apoyo y el mal pues el equipo contrario, mi rival. Eh, pues sí, el hecho de que, por ejemplo, tú vas en una carretera y puedes ver un montón de nichitos, de capillitas, ¿no? Sobre la carretera, que son bastantes, que es equiparable a, por ejemplo, encontrar una cancha de fútbol también en una carretera o en cualquier otro sitio de donde estés, es equiparable las capillas y nichitos que puedes encontrar a también una cancha de fútbol. Entonces me llama mucho la atención esa cuestión de trabajarlo con esto, llevarlo a un ámbito social también para que no se pierda el enfoque que debe llevar o no se entienda de mal manera. Creo que digo, hablando de lo más cercano que tenemos, que es el aficionado mexicano, creo que el aficionado mexicano le gusta mucho el deporte, pero no le gusta mucho entenderlo. Uno de los escritores también que me gusta bastante, por ejemplo, que es también aficionado a los deportes, por ejemplo, Villoro, que también habla esta cuestión de que los mexicanos pues, nos gusta mucho la fiesta y que si gana el equipo, pues celebramos, si empatamos, pues también celebramos, y si perdemos, pues no importa, porque de todos modos vamos a celebrar algo, ¿no? Entonces, esa cuestión de que se pierde a veces el enfoque que debería llevar el deporte, entonces yo me quiero especializar en eso, ¿no? De que no se pierda básicamente. De una fecha para acá ya he estado trabajando con temas de fútbol femenil, que es algo que también me llamó la atención bastante, que me fue dando bastante. Y ya de ahí platicar sobre eso, sobre eh, no solamente quedarme en eso de las jugadoras no se les pagan, páguenles más o estas demás cuestiones de tratarlas bien, sino verdaderamente por qué se les debe de pagar más, cuál es el enfoque que debe de llevar, por qué se necesita una perspectiva de género, por qué se necesita no solamente que haya igualdad o equidad de salario, sino que también se necesita pues gente de la denominada de pantalón largo que también esté en los cargos pues, que sean mujeres, ¿no? Porque quién mejor que entenderlo que ellas. Eh, por qué surgen los medios con perspectiva de género, ¿no? ¿Qué el enfoque se le está dando? Porque dicen los medios que sí les dan difusión, pero pues la difusión que les dan son las notas sobre sus fotografías en Instagram o sobre sus festejos de baile. Entonces es algo que me ha llamado mucha la atención, sobre todo, pues, como les he comentado en lo que hemos platicado, de cómo entiendo yo el deporte, entonces es algo que pues quiero tratar de llevarlo a más personas, ¿no? Es algo que igual me ha llevado a discutir con varios amigos, incluso con varios familiares sobre eso, pero es porque yo quiero que traten de entenderlo, pues no sé si del lado correcto, porque sé que cada uno tiene su manera de ver las cosas, pero sí al menos de una manera menos sesgada, ¿no? Y más objetiva. Si les está gustando este capítulo, por favor deja tu like y comparte para que más aficionados puedan seguir escuchando las historias de Carlos.
Si nos estás viendo por Spotify, califícanos con 5 estrellas para que esta plataforma pueda seguir distribuyendo nuestro contenido. Recuerda que esto nos apoya para nosotros. Regresando un poquitito, estimado Carlos, al tema fan, ¿recuerdas cuál fue el primer evento deportivo al cual tú pudiste asistir? Porque ya mencionabas que no pudiste ir a la lucha libre, a las arenas, sino que ya más adelante. Pero como aficionado, ¿cuál fue el partido y qué pensabas en esos momentos? Digo, porque obviamente con el paso del tiempo, ya que incluso ahorita pudiste asistir como fotógrafo, mencionaste que se generó una vibra diferente, pero ese primer momento, ¿qué era lo que pensabas? Mi primer evento deportivo como tal fue un Atlante contra Cruz Azul. Yo, por ejemplo, soy oriundo aquí de Ciudad Neza, entonces pues me tocó la época del Atlante jugando aquí en el 86. Y mi primer partido de Chivas era un Atlante Chivas que iba a venir aquí Chivas a jugar, pero pues los boletos volaron, ¿no? Ya no alcanzamos, y entonces tuvimos que comprar para un Atlante Cruz Azul, que sabes todavía vino aquí el Conejo, vino Chilito, no me acuerdo si venía Palencia, me parece que sí. Eh, pero recuerdo que esa vez fue un espectáculo que quizás no, y siento que no disfruté como debería, porque me acuerdo que estaba como enfocado en otras cosas, en ver a la gente, cómo era la dinámica, ¿no? Porque te digo, era mi primer partido de fútbol y pues sí me llamaba mucho la atención como la dinámica, ver las banderas, escuchar pues las barras que por ahí ya también empezaban a llegar aquí al fútbol mexicano, ver, por ejemplo, la afición del Atlante, que pues sí es como que muy característica yo la equiparo mucho a una afición de lucha libre, ¿no? Porque en una arena de lucha libre, pues le gritas de todos los luchadores y le gritas de mentadas, incluso te haces de palabras con ellos. Y siento que la afición del Atlante es un poco similar porque o sea, no teme a gritarte y decirte de cosas, ¿no? O sea, la afición del Atlante lo grita mucho, entonces me llama mucho la atención como ver esa dinámica, entonces siento que estoy como que muy enfocado en otras cosas, en lo que da debería, porque me acuerdo, creo que hasta me perdí un gol o algo así, pero digo, yo me acuerdo que fue un Atlante Cruz Azul y terminó 3-3 el partido, que digamos en términos de espectáculo debía haber sido como que lo que más disfruté, como wow, ¿no? Mi primer partido de 6 goles, pero te digo que yo recuerdo que estaba enfocado en muchas más cosas. Esa vez tenía creo que como 6 7 años, igual cuando fue mi primer partido de fútbol. eh, y sí fue algo, pues totalmente que siento que no disfruté como quizás debería hacerlo. De ahí, eh, recuerdo que, por ejemplo, tardé para ver a Chivas. Mi primer partido de Chivas, de hecho, fue un clásico, América Chivas, que fue el que se gana 2-1 con goles de Maprobo, que fue el primer clásico de Almeida. Ese fue mi primer clásico también, entonces sí fue una gran experiencia. Sí, me acuerdo que sí lo disfruté a más no poder, o sea, porque me acuerdo que sabes hasta estábamos ahí cerquita de la barra, entonces gritando, apoyando, e iniciar ganando con los goles de Omar, y luego pues que viene el gol de penal de Osvaldo Martínez, y luego también este gol que al final terminan anulando de Oribe, entonces sí fue como un mar de emociones esa vez, y pues salir ganando de tu primer partido de Chivas sí fue algo muy emocionante. Ya de las arenas de lucha libre, pues también cuando ingresé, creo que si no mal estoy, la primera vez que fue que llevé a mi mamá y a mi hermana, que fueron una función como de Navidad que hicieron. Me acuerdo que vino esa vez Electroshock. Justamente llevé a mi mamá porque mi mamá era, bueno, siempre ha sido muy fan de Electroshock. También estuvo Charlie Manson, si mal no estoy. Y no me acuerdo quiénes más vinieron, pero sí fue una función muy bonita aquí. Por ejemplo, fue en la Arena Nesa, que también es una arena pues muy representativa. Y pues me ha gustado bastante también, pues de ahí te digo que Místico fue uno de mis grandes referentes para ser como aficionado a la lucha libre, y pues nunca tuve la oportunidad de verlo en vivo hasta hace 2 años que vino aquí a la Arena Nesa, regresó después de mucho tiempo, y también cuando estuvo reactivando todo esto por cuestión de la pandemia regresó, y pues le dije, no, pues ahora sí tengo que ir a verlo, ¿no? Eh, entonces fue una bonita experiencia verlo, quizás no en el Consejo, pero sí en otra arena, y pues ver por primera vez a mi ídolo quizás de la infancia, pues fue algo que me representa bastante. Por ejemplo, tengo pendientes así, pues ir a partidos de americano, de baloncesto, de béisbol, sí he ido a ver casi constantemente a los Diablos Rojos. Entonces sí he sido también una gran experiencia, porque es una dinámica distinta también, el ir a un estadio de béisbol, ¿no? El hecho de estar escuchando música o los cánticos diferentes, o lo que le gritan al pitcher, lo que le gritan al bateador, la gente también gritando y todas las demás cuestiones. Es una dinámica muy diferente de un estadio de fútbol a un estadio de béisbol, pero
es algo que he disfrutado mucho y me alegra bastante poder pasar ratos ahí. Digo, se ha convertido en algo importante para mí también estar asistiendo a estadios de fútbol. Entonces, cuando tengo la oportunidad, la aprovecho y voy ya sea estadios de fútbol, estadios de béisbol y a arenas de lucha libre. Ya vimos los primeros como aficionado, pero ¿cuál ha sido el último? ¿Qué es de ahí? ¿De ese partido? Es uno de los dos partidos que mencionaste, el clásico. Este fue el de liguilla y este fue, perdón, Carla, el que ese día cayó un aguacero y Omar Bravo nos aguó la fiesta, ese 1-2, pero son boletos de esos partidos que mencionabas, Carlos. Sí, por ahí tengo. Por ejemplo, también, digo, no los tengo aquí ahorita porque estoy en otro lugar para aquí estar con ustedes, pero sí tengo un bonche así de boletos. Por ejemplo, también de lo que iba mucho, pues me tocó también aquí la época del NES FC, el que estaba en ascenso y el que termina siendo campeón del torneo. Me tocó también mucho esa época, ¿no? Entonces también era bastante bonito ser parte, incluso me acuerdo que en su momento llegué a ser parte de la barra ahí de NESA, entonces fue una buena experiencia también vivir, pues apoyar un equipo, pues que es como tal, pues de tu barrio, ¿no? Quizás no es el equipo como tal principal al que yo apoyaba, pero sí si sentías como ese, no sé si necesidad, pero sí como estar ahí apoyando a algo que representaba a ti o a tu lugar. Justo preguntaba del último partido o último evento al que fuiste. ¿Fue la final de la Liga MX femenil o hay otro? No, digo, pues he ido a eventos de lucha libre como tal, pero pues eso ha sido en cuestión de trabajo, entonces pues no los disfruto quizá como es debido, pero sí, esa vez me alegró bastante, sobre todo quizás después ya que no me acreditaron, porque unos amigos dijeron que iban a comprar boletos y me dijeron que si me tomaban en cuenta, yo les dije, pues la verdad, yo quiero ir como prensa porque pues era mi sueño, ¿no? Estar ahí por primera vez como gente de prensa en una final de Liga MX, pero que pues tómame en cuenta por si no se da, entonces a final de cuentas no se llega a la acreditación y pues termino yendo con ellos y es algo que he disfrutado bastante porque eran amigos con los que no había ido nunca a un estadio de fútbol. Sí tengo como tal como mis compañeros o mis amistades de las que siempre es, ya sé con quién ir al fútbol o con quién ir al béisbol. Y en esta cuestión de aquí, pues fueron unos compañeros totalmente distintos y éramos varios. Entonces disfrutar la final, verla, gritar. Los goles, la verdad, fue un partido que quizás esperaba diferente porque creo que Pachuca sí decepcionó un poquito en la final, sobre todo en ese partido de vuelta. Pero digo, pues fue algo emocionante, ¿no? Y ver a la afición de la América disfrutar y ver a mi amigo que era también aficionado de la América, pues verlo, pues al menos con una alegría en ese semestre, por lo que le daba a la América, la celebración, el festejo, todo lo que se vivió alrededor en esa final fue bastante bonito, pero sí, fue mi último evento deportivo al que he asistido, entonces me gustó bastante. Y desde esta parte de analista, ¿qué hizo bien Villacampa? Creo que Villacampa ha hablado mucho de que nunca quiere renunciar a esto de que salir jugando, ¿no? Porque mucho se critica también o se señala ¿no? De que salir jugando es un riesgo y que si el defensa tiene la pelota, pues hay que reventarla, ¿no? Y que salga hasta donde sea. Y pues Villacampa siempre ha dicho, pues sí, es un riesgo. Incluso así le mete un gol Juárez en el partido de ida de liguilla, que les roban en salida y les meten el gol. Y es como, pues sí, yo sé que es un riesgo, pero pues no lo vamos a dejar de hacer. Entonces creo que Villacampa supo como encontrar muy bien las piezas para su equipo y creo que hizo bastante bien en alinear de inicio a Katy Martínez. Creo que fue lo que le dio concretamente la llave y le puso de otro lado. También, por ejemplo, es una... yo le contaba a un amigo que cuando fui al partido de América Juárez, me parece que pues era como, es que ya no tiene a Scarlett, ¿no? Ya era como que mucho se señaló de que pues Scarlett iba a ser una baja importante, pero pues tú veías la banca y entraba Sara Luber, ¿no? O entraba Eva González, o de repente iniciaba Mauleón, de repente no iniciaba. Entonces es un equipo quizá que tiene demasiada calidad y que él ha sabido llevar bastante bien Villacampa. Entonces creo que sí supo jugar mucho con Pachuca, sobre todo, y creo que Pachuca lo que dejó de hacer es que trataba de jugar mucho con pases cortos, sobre todo, eh, y jugar por abajo. Y creo que el partido les daba mucho para jugar a la espalda con Viri Salazar, que es una jugadora que creo que es bastante rápida y puede llegar a esos balones, pero pues
no teniendo mucho el pie. Jennifer Hermoso pues también estuvo un poquito muy atascada porque bajaba siempre casi a recibir balones de espalda, entonces pues se alejaba mucho del remate. Creo que la lluvia les afectó un poco a Pachuca, creo que no supo manejar esa situación del partido y América la supo aprovechar bien, entonces creo que a final de cuentas es algo que tenía que redituar tarde o temprano a Villacampa por esa cuestión de nunca renunciar al estilo de juego que él propone y no rendirse nunca. Mencionabas de la Liga MX femenil, Carlos. ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué seguirla? Digo, es un proyecto, como ya lo hemos platicado, Carla, que no se sabía si iba a durar más de 5 años. Ya llevamos 6. Se han generado diferentes alianzas con otras empresas. Ya hay un balón exclusivo. Equipos ya están generando incluso abonos. Estamos hablando de los Regios, Tigres, Monterrey, Juárez. Hace unos días acaba de anunciar el de América. ¿Qué piensas de la evolución que ha tenido este deporte en la rama femenil? ¿Y qué es lo que esperas tú como medio y como fan para los siguientes años? Pues de entrada, ¿qué fue lo que me acercó? Volvemos a esta cuestión, ¿no? De lo de televisión abierta, porque igual, pues, empezó muy restringido, ¿no? Por ejemplo, los de Chivas iban por Chivas TV, Pachuca, pues los demás que tenían contratos de exclusividad con Fox, pues iban por ahí, los demás iban por TUDN, ¿no? Pero igual, pues era un canal, pues, de televisión de paga. Y me acuerdo que, o sea, yo sí veía de repente de reojo como resúmenes, me enteraba de resultados y demás cuestiones, pero no era como tal un fiel seguidor. Hasta que ya justamente este partido de semifinal del primer torneo entre América y Chivas, ¿no? Que recordarás el partido de vuelta que es por televisión abierta y que también termina 5-4, 4-3, una cosa así. Entonces, pues de ahí, pues esta cuestión, ¿no? De, pues si no las vemos, pues no te enteras, ¿no? No sabes que están ahí las nuevas ídolas. Y pues ver, por ejemplo, a Blanca Félix volar, las atajadas, los goles de Norma, ver también pues, a Lucero Cuevas, que también se me hacía una jugadora espléndida, también fue algo que me gustó bastante. Y ya de ahí, pues obviamente se consuma con el campeonato de Chivas. Y pues ya, me termino de enamorar. Dije, pues yo sí quiero seguir ya más la fútbol femenil. O sea, no te digo que lo seguí ya después de ahí me puse a ver todos los partidos, pero sí ya seguía de una manera más constante la liga y fue algo que me encantó. De hecho, pues incluso mi primer partido, por ejemplo, en el Akron, o sea, digo, me había tocado ver a Chivas jugar aquí, pero en la capital, pero irlos a ver jugar como tal allá. No he tenido, por ejemplo, la oportunidad de ver a varonil, pero he ido a ver a femenil 2 veces, al Akron, que ha sido la final contra Tigres, y después la final con Pachuca. Entonces es lo que me ha gustado bastante. Creo que sí se ha logrado mucho con lo poco que les han dado, ¿no? Como ya lo hablabas tú, la cuestión del contrato con Nike, ¿no? De hecho, de ya tener un balón exclusivo de una marca tan grande como Nike, pues te habla de todo lo que se ha logrado. Ahora, pues el hecho de tener jugadoras de la talla de Jenny Hermoso, de Andrea Pereira, de Andrea Falcón, de Aurelia Casí, entonces por ejemplo, también incluso Mia Fischel en su momento con Tigres, ver jugadoras que, que, por ejemplo, no es por como equiparar, pero o como por comparar, pero sí son jugadoras que quizá por gente que no sigue tanto femenil no tiene la magnitud que representa, por ejemplo, tener una de las máximas goleadoras de la selección española, ¿no? Y del Barcelona jugando en México, sí es algo como que dices, wow, ¿no? Y es una liga por la que muchos no daban nada, incluso pues se hablaba de que pues, los equipos la veían o la siguen viendo como una mero trámite de obligación. Entonces espero que de verdad se dé eso. A mí me da mucho miedo, por ejemplo, esta cuestión de que ahora se habla del ascenso y el descenso. Creo que no se da justamente por esta cuestión de que hay equipos en Liga de Expansión, que es la que está ahorita, que no pueden tener un equipo de femenil. Y entonces por eso creo que no los dejan subir, pero me gustaría mucho quizás si en algún punto es como un impedimento que sea para las jugadoras, como una traba, pues si no, que se independice la liga, que sea como una liga independiente de la Liga MX. Y eso sí, ahí sí, quien quiera tener su equipo de Liga MX femenil, pues le pueda dar todo el apoyo que se requiere, que se necesita, y no solamente sea como una cuestión de cumplir, ¿no? Que creo que, por ejemplo, los equipos del Regio lo han hecho bastante bien. Chivas con Nelly Simón también lo ha hecho bastante bien. Lo que ha hecho América también en gestión ha sido bastante importante. Cruz Azul ya por ahí se empieza a poner un poquito las pilas, Pumas también, entonces es cuestión de que los más equipos se vayan sumando y dando cuenta de que uno se necesita
el foco para las jugadoras, para que sean vistas, para que puedan traer y puedan generar más de lo que ya han logrado, y darles el apoyo que de verdad se merecen, ¿no? Que ya no haya trabas en los salarios, que se les dé verdaderamente un trato digno de jugadoras profesionales, y que se siga apoyando, pero apoyar porque de verdad lo quieran, ¿no? Y que no lo sientan como un mero trámite de obligación. Entonces espero que la verdad sea un futuro muy esperanzador para la Liga MX femenil, sobre todo con esta cuestión de ahora ver ya equipos que han dejado de lado esta cuestión de, pues el equipo femenil se lo doy pues al exjugador que ahora se está entrenando como técnico, pues se lo doy a él, ¿no? Entonces, o cualquier otro se lo doy al equipo. Entonces, ya han estado bastante insistiendo en buscar técnicos, como por ejemplo traer a Villacampa, ha hecho traer a Carmelina Moscato, traer a se fue el nombre de la técnica que estaba en Bravas, que ahora está en Tigres. Pero por ejemplo, el hecho de buscar más afuera y empezar a dejar de verlo como por solamente por cumplir, creo que eso va a ayudar bastante al crecimiento de la Liga MX femenil y espero que sea bastante para que pues en un punto también pueda competir de manera internacional, ¿no? Ya lo ha hecho equipos como América, como trayendo al Bayer Leverkusen y también Tigres trayendo al Bayern Múnich, pero que se pueda hacer ya de manera más competitiva, ¿no? Por ejemplo, Guadalajara también ya ha tenido giras por Estados Unidos, como lo ha hecho América, como lo ha hecho Tigres, entonces que también se animen a eso, a sacarlo de ese terreno y llevarlo al ámbito, al roce internacional. Y creo que un punto a agregar de todo lo que mencionaste, creo que es que las jugadoras también comiencen a ser profesionales. Creo que es otro de los aspectos que sumarán mucho a esta liga en sus pocos años de vida, pero que va creciendo a pasos agigantados. Pero, Tocayo, ¿qué otros momentos tienes como aficionado? ¿Fotos con quién? ¿Autógrafos de quién? ¿Saludos con quién? Cuéntanos. Pues mira, justo de esto que hablamos de que nunca fui como arenas de lucha libre de niño, sí, de repente llegué a ver convivencias y una que sí me llama mucho la atención y es como que siempre la tengo presente. Una vez salí de la escuela, estaba en la primaria, mi papá fue por mí y me dijo, vámonos rápido porque en la tienda, era una tienda de pinturas que está por acá, estaba Mini Chessman y el mini de la parca, ¿no? La mini parca. Y lo acabamos porque están tomando fotos y me acuerdo que llegamos y ya se iban casi, casi. O sea, literalmente ya no está, ya lo estaban acarreando porque ya se iban a ir a otro lado. Entonces yo paso a la foto y estaba otra niña esperando. Entonces nos pasan a mí y a la niña juntos. Y entonces salimos en las dos, en la foto, ¿no? Cada uno agarrando un luchador. Dije, pues no importa. Y me acuerdo que sí me firmaron rápido una playera que nos dieron ahí de las pinturas y me la firmaron ahí. Esa sí la tengo todavía por ahí. Pero el chiste es que pues todavía esta cuestión de, pues, ya sabes, ¿no? Rollos de foto y de aquí la revelar y demás cuestiones, y pues supuestamente los de la tienda pues la iban a tener y como una semana después podías pasar por allá por tu foto. Entonces ya fuimos a la semana siguiente, pero la foto ya no estaba, porque nada más imprimieron una, o bueno, nada más revelaron una y fue la que se llevó la niña justo con la que yo pasé a la foto. Entonces no tengo esa foto, por ejemplo, con la parca y con mi Chessman, ¿no? Entonces sí fue como de, no, no puede ser. O sea, tengo la playera firmada, pero pues sí, la foto es algo como que me representa. Quizá de momentos como fan de los que más he disfrutado. Bueno, y esta es una anécdota curiosa. Es cuando es el Fan Fest de la Copa del Mundo aquí en Ciudad de México, concretamente para la Copa del Mundo de Rusia. Entonces yo, porque creo que la que había sido antes, 2014, creo que había sido como un evento de paga o algo así, y para este 2018 ya era como tal gratis, solamente con un preregistro. Entonces yo me había registrado con un amigo y me acuerdo que había hecho como un cartel que decía como que queremos la copa de regreso y todo el rollo, hasta me fui a dormir temprano porque dije, pues no podemos faltar porque supuestamente el preregistro era como una hora, ¿no? Y esa hora te iban a dar el acceso. Entonces yo me desperté, según yo me fui a dormir temprano, pero desperté tarde, entonces ya me metí a bañar de volada como pude, y iba ahí para allá con mi amigo, íbamos como con el tiempo muy justo, me acuerdo que hasta tomé como 2 taxis esa vez, llegamos y ya habían pasado 10 minutos de la hora que tenía que ser nuestro acceso, y nos dijeron es que ya no los podemos dejar pasar, porque ya pasó su hora. Entonces, lo que pueden hacer es que pues se formen en la fila de este lado, que es la de sin acceso, pero pues no les garantizamos que vayan a pasar. Y fue como de no puede ser, era mi momento de conocer la Copa del Mundo y ahora ya no se va a poder lograr. Fue como de, pues bueno, vamos a formarnos.
Eh, y ya estábamos informados, lo duramos como media hora sin avanzar, yo creo, y de repente le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Pues es que voy a ir a buscar porque aquí debe haber un listillo que, pues, o sea, los accesos son gratis, pero pues aquí debe haber un listillo, no que los esté revendiendo o algo así. ¿Cuánto puede costar? 30, 50 pesos, no sé, pues los pago. Entonces, pues me fui como a buscar y en eso me ve justamente el chico que me había negado el acceso al principio y me dice, oye, ¿ya lograste entrar? Así como, pues no, o sea, sigo aquí afuera, ¿no? ¿Cómo quieres que entre? Y me dijo, es que justo aquí hay un chico que viene con 2 accesos, pero le sobra uno. Entonces ya yo me acerqué con el chico y todo el rollo, y me dijo, sí, es que me sobra un boleto. Le dije, es que yo vengo con otro amigo. Me dijo, pues es que te podría dar, pero pues obviamente nada más uno, ¿no? Porque el otro es para mí. Entonces yo hablé con mi amigo y me dijo, no, y si pues tú entra con él y yo ahorita ya aquí veo cuánto tiempo me tarda en pasar porque ya empezaba como a avanzar la fila. Yo como de, ok. Entonces yo entré con este chico que me dio su acceso porque aparte era un boleto diferente como conmemorativo porque era, imagino que los quedaban justamente de familiares, yo creo que trabajaban con Coca-Cola, que era pues, quien trae la Copa del Mundo. Me acuerdo que entré y casi esperé a mi amigo como 10 minutos adentro, yo creo, porque tampoco tardó mucho en pasar. Y a fin de cuentas fue una experiencia bonita, ¿no? Porque me acuerdo que lo disfruté bastante y me tomé fotos, por ejemplo, ahí con gente de TV Azteca que estaba el Jesus, estaba Paco González, estaba Omar Cerón, estaba Renata Ibarrarán. Me acuerdo que después vi también por ahí a Fergay, el que era de Hit M3. Participamos en varias dinámicas, hicimos varias cosas, pues nos tomamos la foto con la Copa del Mundo. Y fue una experiencia que disfruté bastante, sobre todo por cómo inicia, ¿no? Como esta cuestión de que yo muy emocionado y después con toda esta adrenalina de saber si vas a llegar o no y que me llegan el acceso y después ya no sabes si vas a pasar o no. Luego como por arte de magia o del cielo que te cae este cuate, ¿no? Que te presta el acceso, pues fue algo bastante bonito porque aparte pues es el boleto, ¿no? Que es pues, mejor guardar ese boleto como una hoja solamente impresa. También yo creo como de los mejores momentos como fan ha sido el campeonato de Chivas femenil, el más reciente que fue en 2022, porque ese también fue toda una odisea para mí porque esa vez me acuerdo que los boletos de avión estaban muy caros, entonces decidí viajar junto con un amigo en autobús. Pero pues ya sabes que el tráfico de la Ciudad de México, pues nunca sabes cómo va a estar. Entonces fue literalmente el metro estaba horrible, se tardaba bastante y pues llegué a la terminal justamente cuando ya era la salida del autobús y cuando yo iba entrando a la terminal, literalmente mi autobús iba saliendo. Eh, entonces ya como que sentía como que darme por perdido y demás cuestiones, pero pues a fin de cuentas, pues me acuerdo que decidí comprar ya otro boleto, el más cercano. eh, Y llegué ya casi como una hora antes del partido y pues ya había mucha demanda en Uber, estaba muy caro y me acuerdo que de ahí pues decidí aventarme caminando desde la terminal de autobús al estadio Akron, que son como 25 o 30 minutos caminando. Y de ahí me fui con mis maletas, bueno, con mi mochila y todo el rollo y a dejar la paquetería y ahí entrar al estadio. Entonces también fue como mucha adrenalina esa vez para vivir y al final de cuentas valió la pena. Sufrí bastante con el gol de Charlín y luego pues con el penal de Blanca pues ni se diga, pero cuando lo ataja fue wow, ¿no? O sea, fue como, me acuerdo que explotó bastante el estadio, me abracé con mis amigos, lloramos, celebramos, de ahí fuimos a comer unos hot dogs y me acuerdo que estábamos celebrando y hablando del partido. Entonces fue como quizá ver a mi equipo campeón ¿cómo se llama? En vivo en un estadio, pues sí fue algo impactante porque pues ya los había visto 2 veces al Barbanel, por ejemplo, pero pues obviamente por televisión. De hecho, me acuerdo que la de 2006 la vi solamente yo solo en la casa porque mi papá estaba en el trabajo, que de hecho estaba como unas cuadras de aquí donde vivo, y pues la vi yo solo, pero sí me acuerdo que cuando acabó el partido, lo primero que hice fue salir corriendo a la casa y ir a abrazar a mi papá y decirle somos campeones. Y la de 2017, pues sí, ya fue la primera que vi, o bueno, la primera campeonato que vi junto con él. Pues ahí sí nos abrazamos y demás cuestiones, entonces sí fue algo que disfrutamos bastante. Eh, y pues eso creo que ha sido como las mejores experiencias que he tenido. Bueno, también tengo fotos, saludos, por ejemplo, lo comentábamos al principio antes de entrar aquí a grabar, que pues tenía
fui a ver un Pumas Pachuca de femenil porque me interesaba bastante, sobre todo ver a Jennifer Hermoso, a Charlyn Corral, y cuando acaba el partido le digo, amigo, pues si te quieres ir, ya vete, pero es que yo me quiero quedar porque quiero esperarlas, ¿no? Porque quiero ver si salen para tomarme una foto con ellas. Dijo, no, pues te espero, nos esperamos. Y así tardaron en salir bastante y estuvimos ahí batallando con la gente, me tomé foto con Charlyn, con Jennifer Hermoso, también con Yaneli Farías. Entonces me acuerdo que estaba muy contento, incluso eh, digo, perdón por no prepararlo, pero los pude haber traído aquí porque están en mi cuarto, pero tengo el boleto de ese partido, lo tengo firmado por Jennifer Hermoso. Lo que sí es que pues, las fotos se me perdieron con la copia de seguridad del teléfono que ya no pude recuperar, pero sí he tenido bastantes fotos. Por ejemplo, sobre todo en el estadio de Ceú, me acuerdo que tengo ahí con Aaron Galindo, tengo una con Gerardo Lugo, eh, tengo varias fotos pues, con algunos jugadores de Morelia, como en su momento estaba el Chato Rodríguez. eh, por ejemplo, pues cuando estaba aquí el equipo de NSFC, pues iba a varias convivencias y pues ahí me tocó con jugadores como Rodrigo Prieto, Emanuel Lochbor, Diego Mejía, que ahora es el técnico de Juárez, por ejemplo. Eh, entonces sí ha sido como un recorrido bastante venido, como firma, me gustaba también ir a firma de autógrafos, entonces tengo por ahí con el Chaco Jiménez, con Pablo Barrera, el Jerry Flores. Por ejemplo, me acuerdo que también tengo una foto con el maestro Galindo, con Benjamín Galindo, que incluso fue en una final sub-13 que estaba jugando, por ejemplo, su hijo todavía juega con la sub-13, fue una final en el Azteca. Entonces sí tengo como bastantes fotillos por ahí, con luchadores casi no tengo, pero sí tengo más como con futbolistas. Digo, quizá lo que sí tengo ganas es mucho una foto con Místico, pero pues ya llegará su tiempo para lograr eso. Wow, me has dejado asombrado con todos estos momentos, anécdotas y reafirma, Carla, lo que hemos platicado durante todos estos casi 50 capítulos que llevamos, que el deporte genera emociones, genera unión, sin importar pues los idiomas, todos tenemos esa misma ilusión cuando se tiene el mismo corazón por un mismo equipo. Y para finalizar, al menos de mi parte, Carlos, me gustaría saber si tuvieras que escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas los pudieran ver o leer, ¿qué sería y por qué? Yo creo que escribiría la frase, el mundo es de los que se atreven. Digo, eso se la acuño mucho a Alan Núñez, que era el director general o el editor en jefe de aquí de Babelas, México, cuando yo entré. Y me acuerdo que él decía mucho esa frase y a final de cuentas es algo que me ha acompañado a lo largo de mi camino, porque a fin de cuentas, pues representa bastante lo que he hecho, ¿no? Lo que he logrado de atreverme, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión te digo, de cuando escribí entrar a Babel, pues yo me atreví con 16 años a mandar mi currículum, lo poco que había tenido, porque ya hacía como tipo coberturas de tercera división que había por aquí, por ejemplo, que aquí jugaba el Tecaba Chalco, cuando el que después se convierte en Alebrijes, pues hacía como ese tipo de coberturas, de tomar fotos y demás, pues eso lo mandé y a fin de cuentas, pues me dio ese paso para entrar en un medio con el cual estoy bastante agradecido y que me ayudó a formarme mucho en mi carrera periodística. Me atreví también, por ejemplo, a animarme cuando vi la oportunidad de comprar un boleto con la barra que había para el partido de Chivas América, pues me atreví a comprarlo y lo pude hacer y pude disfrutar mi primer partido del Guadalajara en un estadio y pues verlo ganar también fue importante. Me atreví a comprar otro boleto cuando bien pude haberme regresado a mi casa, ¿no? Y decir, pues es que ya no pude ir a la final, pues me atreví a sacar pues todo lo que traía ahí ya de dinero y comprar otro boleto y me atreví y disfruté una de los mejores partidos que he tenido como experiencia de fan, ¿no? Entonces sí es la cuestión de atreverse a intentar las cosas, ¿no? Que pueden salir bien, pueden salir mal, pero a final de cuentas, pues no quedarse con el cómo pudo haber sido, ¿no? Sino a final de cuentas, pues tratar de vivirlo y creo que a final de cuentas el atreverse es lo que nos lleva a eso, entonces por eso me siento que me representa mucho esa frase de el mundo es de los que se atreven.
Tal cual, con eso nos quedamos, el mundo de los que se atreve. Y yo nada más me gustaría decirte, tocayo, que si te tomas tu foto con el místico, que la mandes, que la subas a la nube, a todas las redes sociales, para que no se pierda como esas fotitos que ya nos contaste que ya se perdieron, tanto la de con los luchadores cuando era chiquito como la de las jugadoras de Pachuca. Entonces, yo con eso cierro. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocer tu historia para FanFest Podcast. Y yo creo que sí, digo, antes era como esta cuestión de las fotos reveladas y de tal las series, después fue como, no, pues es que ya para qué lo necesitas y todo se queda en el celular, ¿no? Pero pues ya descubrí que no, no todo se queda en el celular, pero sí, por ahí si las tengo, las guardo igual. Luego les mandaré pues de todo el material que ya hablé aquí. Pero no, gracias a ustedes por la invitación, les repito, entonces fue muy bonito y muy reconfortante para mí poder hablar de todas las experiencias que he vivido, que por ejemplo no dimensionaba tanto, y aquí ya lo empecé a hacer un poco más de todo lo que he logrado como fan y hasta dónde me ha llevado. Entonces les agradezco a ti y a César por la invitación. Vámonos, Hay Carla. que atreverse y no quitar el dedo del renglón. Correcto. Muchas gracias, César. Muchas gracias, tocayo. FanFest Podcast.